Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos en la casa del Señor para adorarle, ¿verdad? Para alabarle, para hacer lo que el Señor y la palabra nos pide, ¿no? Que nos reunamos. Como ha dicho Ricardo, el título de la palabra que quiero compartir con ustedes sale por sí solo. La gracia siempre gana. Esa es la realidad. Porque la gracia es de Dios y Dios es poderoso, tiene todo el poder. Y Dios vence siempre donde nosotros caemos. Esa es la realidad. Es algo que permanentemente nos recuerda esa realidad, que Dios es vencedor. Y eso nos da confianza, a pesar de tantas cosas, ¿verdad? A pesar de tantos inconvenientes y tantas situaciones, el Señor sabemos que Él tiene el poder. Romanos, la verdad que condensa la teología de la salvación. Si algo nos habla Romanos, y en particular este capítulo, es de la salvación. Y explica con estas primeras palabras la justificación, cómo nos salva y nos libera, ¿no? Justificados, pues, por la fe. Esa es la realidad de todo hombre y mujer que ha creído en Cristo, que lo ha aceptado, ¿no? El primer paso es la fe, no hay otro mérito ni otra condición. Y esta salvación nos lleva a la paz, nos lleva a la gracia, nos lleva a la justificación y a la vida en Cristo. Es un proceso, ¿no? Creemos, somos salvos y ahí empieza todo un proceso que va a durar toda la vida, no se va a acabar, no, continúa siempre, a pesar de todo. A pesar de altibajos, quizá hay otras circunstancias, ¿verdad? Pablo entrelaza la verdad revelada en la palabra desde el principio, las verdades que Dios ha ido mostrando, aquí se condensan muchas de ellas, lo que Dios quiere en tu vida y en mi vida. Y Pablo lo quiere recordar, si cabe, y detallar a los romanos, a los que iban a recibir la carta, y a nosotros. Nosotros en un sentido también somos romanos, somos hijos de Dios, cristianos que hemos recibido al Señor y que necesitamos tener presente lo que Dios ha hecho. Las doctrinas que nos muestra Pablo en este capítulo no son teorías, son verdades fundamentales, pilares en los que descansa nuestra fe, en los que se apoya nuestra fe, porque es la verdad revelada. Y eso es importante, ¿no? No es algo que un matiz, no es una interpretación, no, es la verdad revelada, es la doctrina de aquellos que creemos que tenemos que seguirla y que solamente hay una. Son realidades que transforman las vidas. Eso es lo que diferencia lo que es teoría de lo que es práctica. Estas verdades transforman mi vida, tu vida, transforman la vida de todo aquel que cree en el Señor y que es obediente a su palabra. Esa es la realidad de los hombres y las mujeres que por gracia, sin ningún mérito, recibimos al Señor. Este capítulo es un puente entre los capítulos 3 y 4, que nos hablan también de cómo Pablo les va diciendo a los romanos lo que él piensa que tiene que decirles. En cada carta había la inspiración del Espíritu Santo y Pablo la va mostrando. Y este capítulo 5 es un puente que viene del 3 y el 4 y se proyecta al 6, al 7 y al 8. Y en este capítulo él destaca lo que son las verdades esenciales de nuestra fe. Importante, eso es lo que es la fe del creyente, del cristiano. Y él lo muestra para que no haya dudas y malos entendidos. Quizá en la iglesia de Roma había algún malentendido, ¿no? Y Pablo quiere centrar y señalar lo que realmente... El Señor no solamente nos declara justos, sin serlo, que aquí está el milagro, ¿verdad? Porque si fuéramos justos, no tendría... No, nos declara justos, nos justifica, sin ser justos, sin tener ningún mérito, ni nada que pueda pagar el inmenso amor del Señor derramado en nuestras vidas. Podemos decir que cuando el Señor llega a nuestra vida y el Espíritu Santo, cuando has aceptado a Jesucristo el Señor, llega a tu vida, hay una transformación. Realmente
pasamos a otra dimensión. Sé que suena muy... pasamos realmente a otra vida. Es algo real, ¿no? Algo que puede sonar al que no cree un poco exagerado, pero sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida. Es otra dimensión, es otra realidad en la vida de todo hombre y toda mujer. Y es algo que experimentas día a día, aun en los momentos bajos, en los momentos de tristeza. El Señor viene a ti, no te libera de los momentos de tristeza o de depresión, pero te mantiene, te coge de la mano y te levanta. Yo quisiera que veamos juntos cómo cada enseñanza aquí revelada se convierte en el esqueleto de nuestra fe, que es muy importante tener claramente qué es lo que Cristo ha querido revelar a través de su Espíritu Santo en la vida de aquellos hombres que eligió como transmisores de esa verdad. Esas verdades, hay más, pero para no extenderme en el tiempo, ¿no? Una es la justificación y a lo que lleva esta justificación, a la paz con Dios. Es proceso inmediato. La justificación viene acompañada de la paz con Dios. La esperanza en medio de la tribulación. También como todo eso es producto del amor de Dios demostrado en Cristo. Si hay alguna prueba del inmenso amor del Dios Padre, es que Él entregó a su Hijo sin reparo, lo entregó voluntariamente para pagar el precio del pecado. Y también nos muestra a dos hombres, nuestro padre, Adán, de la carne, y a un hombre que siendo Dios se hizo hombre, Jesucristo, porque había que resolver el problema que el hombre no era capaz de resolver. Al contrario, cada vez se metía en más fango. La justificación del hombre conoce bien el peso del pecado. Cualquiera que se haya convertido de adulto lo puede distinguir de una manera muy clara. Cómo era mi vida antes de conocer a Cristo, quizá en apariencia era una persona normal y correcta, ¿no? Cómo yo era antes de conocer a Cristo, cómo eras tú antes de conocer a Cristo y cómo eres ahora. Seguro que hay grandes cambios en tu vida, en muchos sentidos. Pero todo comienza con la justificación. Esta es la primera gran verdad, la justificación. Dios nos declara justos por nuestra fe en Cristo. Es algo tan sencillo, ¿verdad? Que a veces incluso a la gente le resulta difícil entenderlo, ¿no? ¿Cómo puede ser que simplemente haciendo esto yo sea salvo? Claro, porque esto, cuando es de verdad, cuando es sincero, es el primer paso de algo que cambia la vida totalmente. Y los que están al lado nuestro lo perciben. Aunque tú no proclames a Cristo, aunque seas un evangelista regular o tirando a malo, aunque tú no hagas nada, tu vida refleja lo que estás haciendo. Recuerdo cuando convertido, brevemente quiero contar esta anécdota, en una comida familiar, yo no había dicho nada todavía, una prima que estaba sentada en la mesa me dice, lo traduciré en castellano, pero en catalán, en mallorquín, yo lo tengo en el corazón, me dijo, ¿qué te ha pasado, Joan? ¿Qué tienes esa cara? Me decía, ¿qué te ha pasado, Juan? ¿Qué tienes en la cara? Yo incluso, no sé, quería mirarme a mí mismo a ver si tenía alguna mancha o algo. Y me continuó diciendo, no, es que tienes algo distinto en la cara. Te veo, no sé, más alegre, más contento. Te puedo asegurar que yo no mostraba ningún... Y seguro que te ha pasado a ti también, cuando cambia tu vida, cuando realmente el Señor está contigo, eso trasciende, no puedes negarlo, no puedes negarlo. Lo manifiestas de una manera u otra, pero cuando has aceptado a Cristo, eso cambia. También por tu comportamiento, evidentemente, espero, y por tu manera de comportarte. Si antes no era correcta, evidentemente pasa a ser correcta. Pero si es la misma de antes, algo trasciende en tu actitud, en tu tono. Y eso no es mérito de cada uno, eso es la obra del Señor.
en la vida de cada uno. Ese primer paso, ¿verdad? Se acaban las luchas. Ya hemos pasado de ser enemigos de Dios, eso es algo importante, a ser sus hijos. Qué gran cambio, ¿verdad? De ser el que estaban en contra de Dios, a veces lejos de Dios, insultando al Señor, despreciando a Dios, a ser hijos suyos. Es un cambio tan drástico y tan radical que cambia todo a nuestro alrededor. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Quiere decir que la justificación, esa fe, nos lleva a otra dimensión, como os decía, y nos lleva a esta gracia, que evidentemente nadie merece. Hay un cambio. Éramos sus enemigos, pero ahora ya no lo somos. Eso es muy importante. Tenemos que vernos a nosotros mismos como hijos de Dios, como parte de la familia de Dios. Eso es algo muy grande, ¿no? Y según lo que has vivido antes, te viene grande. Dice, ¿cómo puede ser que yo ahora sea parte de la familia de Dios? No solamente parte de una comunidad en la fe, que es muy importante, ¿no? De una iglesia universal, sino que ahora yo soy parte de la familia de Dios. Y Dios ha pagado un precio y me ha adoptado, y el Padre me ha llevado, y el Hijo me ha llevado a Él. Se han acabado las luchas. Ahora hay una esperanza cierta, una esperanza que va a cambiar mi vida y la va a transformar, no solo para ahora, sino para siempre, para la eternidad. Vamos, en la medida que conocemos más de la palabra, y no solamente a nivel teórico, sino a nivel práctico, vamos dándonos cuenta de que todo lo que hemos recibido es algo grande, algo que solamente Dios puede hacerlo en nuestra vida. Les decía también que una de las verdades que nos muestra Pablo en esa carta es que la esperanza en medio de la tribulación. Esa esperanza tiene un propósito, para que el sufrimiento que podamos tener no es un castigo, puede ser una lección. Sí, el Señor nos enseña, eso sí que es verdad, porque nos ama, y como Padre amoroso corrige a sus hijos. Puede ser que en algún momento nos corrija, pero Dios no quiere tu mal, Dios no me envía castigo, Dios no me maldice, Dios no puede maldecir. Dios lo único que hace es bendecirme. Muchas veces interpretamos las dificultades de la vida pero nos gloriamos en ellas, porque sabemos que Dios lo que quiere es bueno para nosotros. Dios no quiere nada malo para sus hijos. Quiere que descansemos en Él, quiere que enfrentemos ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia? Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. En medio de la situación no vemos muchas veces lo que Dios quiere, no lo percibimos, ¿no? Pero solamente la esperanza, esa esperanza que Dios nos da, que el Espíritu nos llena al corazón, en esta esperanza en la que en fe, no porque la sintamos, no hablamos de sentimientos ni emociones, ¿no? Cuando te duele algo o cuando has perdido a alguien amado, te pueden decir hermano, te pueden consolar y está bien que lo hagamos, no dejemos de hacerlo, pero hay un dolor que no se va, que está allí, que lo sufres, no puedes. Pero lo que te mantiene es esa esperanza cierta de que hay una vida eterna, de que todo será mejor y que Dios quiere lo mejor para mi vida y para tu vida. Y esa esperanza que a veces el mundo utiliza con sorna o como un reproche, y ese es tu Dios, a veces, no sé si te lo han dicho en algún momento, ¿no? O has notado que el otro lo pensaba, cuando estás en medio de una situación, a modo de sorna o reproche, te pueden decir, y ese Dios poderoso que te ama tanto y que te salva tanto. Solo la fe nos quita de ese dolor, de ese ataque.
Y esa prueba es cuando cambia y pasa de ser un obstáculo, un inconveniente, un tropiezo en un sentido emocional en tu vida. Tú cuando realmente sientes que Dios está contigo, te levantas y ya no te avergüenzas. Y ya puedes decirle a quien sea, sí, estoy pasando dolor, estoy pasando un sufrimiento, ha venido esta situación, pero eso no me va a quitar la fe. Eso al contrario, me va a dar más fe, porque me va a reforzar. Y es lo que habla Pablo, les está diciendo de alguna manera, parafraseando, no creáis que las dificultades vienen de Dios, no creáis que en las dificultades tenéis que avergonzaros del Evangelio, no, en medio de la dificultad es cuando tienes que creer más. Y quiero leerles este versículo, porque la dificultad es el taller de Dios. El taller, en cierta manera, muchas veces es el taller del alfarero, donde allí el Señor va cogiendo tu vasija, yo, vosotros como vasijas que somos todos, de alguna manera, nos lleva a su taller, Él tiene un torno y te pone en el torno. Si hay algún defectito que corregir, alguna cosa que cambiar, en el torno te va moldeando. Incluso a algunos, si hace falta, deja que la vasija caiga en el suelo, se hace añicos muchas veces, pero Él recoge los pedazos, los vuelve a poner en el torno y le va dando forma. Y eso duele, ¿verdad? Eso duele. Pero Dios es el alfarero divino. Él sabe cómo dejarlo. Los hay que son más dóciles y casi necesitan solamente un retoquicito, nada, poquita cosa. Pero los hay que necesitan más trabajo, ¿no? Que Dios, yo uso un símil, tiene que emplearse a fondo porque son más duros, ¿no? Y hay que romper y a veces romper otra vez. Eso depende de la obstinación de cada uno. La vasija que el alfarero estaba formando se dañó mientras la trabajaba. Estoy parafraseando. Así que el que la volvió a moldear, dándole la forma que la consideró mejor. ¿Quién sabe lo que es mejor para tu vida y para mi vida en medio de la tribulación? El Señor. No siempre lo entendemos, no siempre lo aceptamos, pero es así. En ese momento Jeremías recibió un mensaje del Señor. Dios le dijo, casa de Israel, ¿acaso no puedo trataros como el alfarero trata el barro? En mis manos sois como esta arcilla que Él moldea. La tribulación, el Señor aprovecha en seguir trabajando con nosotros. Y en la medida que nos dejamos más o menos, seguimos avanzando, seguimos creciendo. Esto con la ayuda del Espíritu Santo, aceptando el trato de Dios en tu vida, en mi vida y el Espíritu Santo. Van cambiándolo todo. Estamos en manos del alfarero. Lo estaremos siempre, hermanos. No es un proceso en el que Dios acaba de darle los toques. No. De vez en cuando hay que pasar un reciclaje. De vez en cuando hay que ir al taller del alfarero para que vuelva a darnos un toque. Porque quizá alguna parte de la vasija necesita pulirla un poco. Estoy hablando de un servidor. Yo sé que a ustedes no les hace falta, pero hay algunas vasijas que necesitan ser tocadas constantemente. Pero lo importante es que no estamos solos. Tenemos una seguridad, pero no una seguridad humana, no. Es una seguridad que va más allá del hombre. El hombre fallamos, somos inseguros, porque si fuimos plantados, me tienen que perdonar porque cada vez veo menos y me confundo las letras. Espero cambiar las gafas o poner algún remedio. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y eso es lo que muchas veces, aunque a veces nos desanimamos y uno puede pensar, bueno, yo no soy digno, no, ninguno lo es por sus propias características, yo no merezco nada. Bueno, tú piensa lo que quieras, pero para Dios has sido muy valioso, eres muy valioso, porque Dios dio tu vida por ti y por mí. Imagínense que el Dios Altísimo, el único Dios,
ha dado la vida por ti. Bueno, esto es para que te estalle la cabeza, ¿verdad? ¿Cómo que Dios? Sí, Dios ha dado la vida de su Hijo por ti y por mí. Y eso no para enorgullecernos, pero sí para levantarnos el ánimo. Si alguien que es el único Dios me ama tanto que da lo más valioso por mí, hombre, algo valgo, ¿verdad? Conviene que nos demos algunos, que nos animemos a nosotros mismos, ¿no? No todo va a ser negativo, no todo va a ser malo. El Señor ha valorado que nos ama tanto que ha querido dar algo muy valioso. Es la muestra de que somos importantes para Dios. Cuando estés desanimado, recuerda esto. Recuerda que has costado. Cuando recordamos esto, entonces se nos van todas las tonterías, ¿verdad? Es como un baño de agua fría, ¿no?, que nos despierta. El amor de Dios está demostrado en Cristo. Dios no espera a que fuéramos dignos, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, o sea, si el proceso hubiera sido hubieran dicho, estoy inventando, Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo hubieran, mira, vamos a esperar que sean dignos, vamos a esperar a que reaccionen, a que dejen de pecar, a que se aparten de la idolatría. No, hasta que no estén. Los humanos hacemos esto, incluso con alguien que se acerca a Cristo, pretendemos que primero vaya cambiando y que, bueno, luego ya a la medida que vaya cambiando. No, Dios no lo hizo así. Dios decidió, cuando no éramos nada y no valíamos nada, que morir por nosotros. Eso tiene mucho mérito, porque lo sigue diciéndolo. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pone ese ejemplo, ¿no? Esa comparación. Podría ser que hiciéramos un sacrificio. Ha habido seres humanos que han sido héroes, mártires incluso, y han muerto por otro. Sí, ha habido casos, pero no es muy común. Esa es la excepción. Y solamente será en algún caso muy... Pero morir por un gran pecador, morir por los grandes pecadores que ha habido en la historia, ¿no?, que ha habido muchos, y están muy reflejados, más que los buenos. ¿Quién moriría por un gran dictador o por alguien que ha hecho mucho mal? Te lo pensarías, porque enseguida pensarías, no, este no merece que nadie muera por él. Pues sí, Cristo moriría por él. Cristo murió por él y murió por todos aquellos que él quiere salvar. ¿Recuerdan cuando Abraham, obedeciendo a Dios, estuvo dispuesto a sacrificar su hijo? ¿Recuerdan, verdad? Allí la fe le salvó. Realmente fue justificado por fe. No había llegado la ley, pero él obedeció a Dios, como muchos que lo obedecían. Y también como él estuvo dispuesto a sacrificar a lo que más amaba y dio los pasos, y supongo que su corazón se partía, ¿verdad? Y entonces Dios ya había comprobado su fe, su obediencia, y proveyó un animal expiatorio. Y Dios hizo lo mismo. Había que proveer una expiación, alguien que pagara, porque Dios no hace trampas. Entonces Él dio a su Hijo, que era lo único, que era la única sangre perfecta y santa que podía ser vertida para lavar el pecado. Cristo ha pagado un precio muy alto, y eso debería servirnos para tener un corazón agradecido, no para mortificarnos en un sentido negativo, no. Eso tendría que ser algo que nos tuviera mantenido siempre el que pagó el precio, el expiatorio, el que expió mi pecado ha sido Cristo, porque quería que yo tuviese vida eterna y me salvara eternamente y viviera en otra dimensión, en otra realidad, no la realidad triste y oscura y fea del mundo, seamos realistas. Él quiere que yo viva, aun en medio de todo ese caos, quiere que tú, hermano, vivamos en otra dimensión. Pablo está mostrando dos tipos de amor: el humano, imperfecto, limitado, egoísta, interesado, y el de Dios, incondicional,
dispuesto al sacrificio y a la expiación y a pagar por ti y por mí. Y eso hay que decirle al mundo. No tengas remordimiento, no te mortifiques. Reconoce tu error, eso sí, pero hay alguien que ha pagado por ti y que te puede dar una vida nueva de una manera muy simple, simplemente aceptándole y recibiéndole en tu corazón. Cristo hizo lo más difícil y lo hizo cuando éramos enemigos. ¿Cómo no lo hará ahora que somos sus amigos? Porque muchos creyentes viven como pobres espiritualmente, quiero decir, teniendo un gran tesoro, siguen viviendo quizá en la tristeza de como si no hubiera vida eterna, como si no hubiera un Cristo amoroso que intercede por mí y por ti. A veces sí, han recibido a Cristo, tienen la salvación, pero su mente, su ánimo sigue en el viejo hombre, ¿no? El viejo hombre ya se ha acabado, ya no hay viejo hombre y vieja mujer. Hay hombres nuevos y mujeres nuevas, porque la sangre de Dios es poderosa. Todas estas verdades, toda esa doctrina que encierra ese capítulo, que es un compendio en cierta manera de las verdades del creyente, de las doctrinas esenciales en tu vida y en mi vida, que es buena que las recordemos. No hace falta que las sepamos todas, o sí, es bueno que aprendamos cada día más, pero sí que sintamos que cada uno de esos versículos nos muestra una gran verdad que cambia tu vida y cambia la mía. Ningún mérito tenemos con la reconciliación, eso está claro. Dios la inició, Dios la sostiene, y más ahora que somos sus hijos. En eso tenemos que descansar, tenemos que vivir, tenemos que seguir con nuestros trabajos, con nuestros servicios al Señor, si los tenemos, que todos debemos tener un servicio al Señor, ¿eh? No es que algo que sea de los ancianos o de los que trabajan en el reparto de alimentos. Sí, es una manera práctica de mostrar el amor de Dios también, ¿eh? En los que recogen medicamentos para enviarlos, en el esfuerzo que se hace con el orfanato de Kenia, en fin, todo eso son muestras de amor, ¿verdad? Y de servir, pero podemos servir de muchas maneras, debemos servir de muchas maneras, porque cuando somos rescatados y salvados por Dios, nuestra vida tiene que tener un sentido y un propósito, y Dios te lo muestra, no hace falta que recibas un telegrama o un correo de tienes que hacer esto, no, la palabra te dice, y escuchas tu corazón y hablas con Cristo y te dejas guiar por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te mostrará lo que tienes que hacer para servirlo. Este capítulo tiene dos partes. Hasta el versículo 11 nos habla de nuestra experiencia presente. Yo lo que he compartido con ustedes, y ustedes lo pueden leer, vemos solamente bendiciones. Vemos amor, perdón, esperanza, salvación. Hasta el versículo 11 nos muestra todo, Pablo les muestra todo lo que hemos recibido. Basta creer en Cristo. Empieza por la justificación y va desgranando todo lo que ha hecho Cristo en nuestra vida y todo lo que refleja ese capítulo y la palabra en general. Pero luego, a partir del 12, aquí muestra otra cosa. Lo que nos muestra Pablo es de dónde venimos, pero para situarnos en la realidad, no con el ánimo de que nos desanimemos, ¿no? Porque después de todos estos versículos que levantan el alma, que levantan el ánimo, Pablo empieza a mostrarles cosas reales que son buenas, que las recordemos, que las tengamos presentes. Es cuando nos habla de Adán y Cristo. Esa es la verdad que he titulado la última de estas 4 que he compartido con ustedes. Y nos habla de 2 hombres. Por un hombre entró el pecado y la degradación, nuestra degradación como seres humanos, y por otro hombre, Dios hecho hombre, Jesucristo, entró la salvación y la gracia que sobreabunda y que es mucho más poderosa que cualquier otra cosa. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
es bueno que lo recordemos, que nuestra naturaleza es pecaminosa. El hombre nace con el pecado. Pero eso es bueno que lo recordemos para que vivamos en la realidad. Aunque estemos en otra dimensión espiritual, seguimos teniendo los pies en la tierra. Bueno, espero que todos los tengamos en los pies en la tierra, ¿no? Yo muchas veces me tengo que decir a mí mismo cosas para que me hagan venir a la realidad, no a la fantasía y a lo que quisiéramos, no. El creyente y el cristiano tiene que vivir en la realidad. Hemos nacido con el pecado de nuestro padre en la carne, ¿no? Pero también la realidad me tiene que llevar a que Cristo, el Dios hecho hombre, me ha liberado de las garras del pecado. Ya no estoy en el pecado, ni en la zona oscura, usando un término cinematográfico. Ahora estoy en la luz, y esta luz es la que me guía y me salva y me da fuerza. Por cuanto todos pecaron. Realmente también Pablo lo que está hablando es un poco a los judíos que seguían viviendo y recordando la ley y que tenían que las obras era lo que nos hacía perfecto, y de alguna manera les está diciendo, no, ya ahora no estáis sujetos a la ley, ahora estamos sujetos a la gracia, al amor de Dios, al perdón de Dios. Ya no estáis sujetos, ya no son las obras que podáis hacer que os salvan, no es el cumplimiento estricto de las normas que la religiosidad había creado en torno a la palabra que Dios había revelado. No, ahora no estáis sujetos a esto, ahora estáis libres, ahora sois libres, tenéis que creer a Cristo, al que ha venido de Dios para salvar al hombre, porque por la ley no podíais salvaros. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Esta es la verdad. Todos hemos heredado la condición de Adán, pero en Cristo recibimos la justicia y el amor y el perdón. Y es bueno que lo tengamos presente. Ninguna obra nos va a salvar, ninguna obra nos va a justificar. Las obras tenemos que unirlas a la fe, para que sea una fe viva y activa, pero no nos salvan las obras. Nos salva el amor de Dios, nos salva la gracia divina derramada sobre todos nosotros. La gracia soberana, porque sigue siendo lo que mueve al mundo y lo que salva al hombre. Esta gracia soberana derramada sobre toda persona, sobre todo hijo e hija de Dios que ha recibido al Hijo, y Él como mediador nos lleva al Padre. Pero esa gracia sigue, esa gracia no se ha agotado ni se agotará, no se ha extinguido hasta que Jesucristo no venga a buscar a su iglesia. Esta gracia sigue derramada sobre todos aquellos que le buscan y que le siguen. Por uno vino la condenación, por otro la gracia, pero el don no es como la caída, porque es eterno, no se acaba. El don, la gracia de Dios, sobreabunda sobre tu vida. Tenlo siempre presente. Tengo que tenerlo siempre presente, aunque haya momentos en los que no dudemos, pero que no la sintamos, ¿no? Que creemos que Dios ya no se ocupa de mí, Dios ya no me guarda tanto, Dios no me derrama, ya no siento el fuego que sentía cuando Cristo vino a mi vida. Hay muchos momentos así, los has tenido seguro, y quiero darte una mala noticia, los seguirás teniendo en algún momento. Pero es bueno que recordemos que la gracia es eterna, infinita, y que abunda y sobreabunda en nuestra vida. Un solo acto de soberanía trajo condenación, pero la obediencia lo cambió todo. Qué sencillo, ¿verdad? Deberíamos aplicarlo cada día, en cada situación, en cada momento que creemos que es bueno que lo recordemos. Cada uno sabe su día a día, su vida, su interrelación con la familia, con los amigos, con el trabajo. Eso deberíamos tener presente. ¿Quiénes somos? ¿Y quiénes somos y por qué? Porque obedecimos. Todo cambió en el momento que yo dije, sí, Señor, quiero que vengas a mi vida.
necesito que vengas a mi vida. Un acto de obediencia, de entrega, de fe. Ahí cambió todo. Tu vida hay un antes y un después, en mi vida y en la vida de millones de personas, y habrá cambios en millones de personas hasta que Cristo venga a buscar a su iglesia. Y ahora no me define el pecado. Aunque me pueda equivocar y pueda cometer algún error todavía, ya no me define el pecado. Ya no soy un pecador como antes de que Cristo viniera a mi vida, que vivía inmerso sin darme cuenta o dándome cuenta pero no importarme. No, ahora ya no me define el pecado. La vida del creyente no la define el pecado, puede equivocarse. Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de por vida. Estamos justificados, tenemos que recordarlo. Y ahora representamos a Cristo. Sí, sé que es una gran responsabilidad. Cuando lo pensamos a veces fríamente, decimos, es que ahora yo represento a Cristo. Así es. Todo hombre y toda mujer que ha recibido al Señor representa a Cristo ante los demás. Ante mí mismo sobre todo, pero también ante los demás. Y eso no tiene que ser una carga, tiene que ser una responsabilidad, pero hermosa, poder representar a Cristo, ¿no? Y Cristo, recuerdan, cuando a sus discípulos les dijo que tenían que ir a todo lugar a llevar la palabra y tal, Él quiso que fueran hombres normales, débiles, que se equivocaban. Bueno, pues nosotros que seguimos siendo más o menos este tipo también de persona, que nos equivocamos, pero bueno, que hemos recibido al Señor, ahora tenemos esa responsabilidad. Tenemos que dar ese testimonio de quiénes somos, pensando quién está con nosotros. También siendo conscientes de quién está contra nosotros. Si antes el enemigo quizás no nos hacía demasiado caso, ya nos bastábamos nosotros solos para meternos en el fango, ¿no? Quizá ni nos tenía en cuenta. Pensaba, ¿para qué trabajar? Él solo ya se va a estrellar. Pero no, ahora sí que le preocupamos. Ahora sí que sabe que podemos ser peligrosos en el buen sentido de la palabra, porque somos hijos de la luz y podemos cambiar las vidas como la nuestra fue cambiada. Ahora no nos define el pecado, nos define la obediencia en Cristo. Y quería acabar con ese pensamiento, ¿no? Lo que Adán lo estropeó, Cristo lo arregló. Es que hace rima, ¿verdad? Y además nos habla muy claramente de algo que podemos tener presente. Lo que uno estropeó, Cristo lo ha arreglado. Pero ya está arreglado, no hay que arreglar nada más, ¿no? Muchos se empeñan en seguir, no, ya está arreglado, ya está revelado, ya está escrito, no hay que inventarse nada. La enseñanza, lo que es las doctrinas importantes, esenciales, ya las tenemos en la palabra. ¿Qué nos queda? Bueno, usted dirá, lo más difícil puede ser seguirlas y obedecerlas, efectivamente. Pero tenemos revelado con claridad lo que Jesucristo, lo que Dios Padre y Espíritu Santo quieren en tu vida y quieren en mi vida. Que a veces no es fácil seguirlo, evidentemente, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero bueno, también tenemos aliados, ¿entienden? Está el Espíritu Santo, está Cristo, que siempre te responde cuando le clamas de corazón. Quizá no responda a lo que quieres, ese también es a veces el problema, que nosotros le pedimos a Dios algo y Dios no nos da esto, nos da otra cosa. Bueno, el Señor sabe, ¿no? Él es soberano y no se equivoca. Dios no quiere más pecado en tu vida ni en mi vida, sino que la ley, esa ley, pero lo que es la ley de lo que debemos cumplir, los mandamientos, evidentemente, todo creyente tiene que cumplirlos, no está exento de ellos, ¿no? Cuando habla de la ley, se refiere al legalismo, a la religiosidad, no a hacer lo correcto, no a hacer lo que se debe hacer, ¿no? Que se resume, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas como a ti mismo, ¿no? Pero amar a Dios sobre todas las cosas. En eso se resume. Cuando amamos a Dios y amamos a los demás, estamos cumpliendo esa ley divina. Antes reinaba el pecado y la muerte. Ahora reina la gracia y la vida. Aunque haya muchos desastres, aunque haya muchas guerras, aunque haya muchos desmanes en el mundo, pero a pesar de todo,
La gracia de Dios reina, se mueve y toca las vidas. Yo quería compartir con ustedes hoy este pensamiento, ¿no?, en cómo la palabra nos guía. Y debemos acudir a la palabra cuando podemos andar confundidos o apesumbrados o desanimados. Vamos a la palabra y la palabra te levantará, la palabra te mostrará y te sostendrá, que es muy importante, ¿no?, que descansemos en la palabra. Yo quisiera que nos pusiéramos de ver, le pediría a Pablo si puede orar para cerrar este